Bueno, hola muchachos. Vamos a continuar el curso de ecuaciones diferenciales, definiendo qué son las ecuaciones diferenciales homogéneas y determinando cómo hallar su solución en dado caso de que la ecuación sea homogénea. Entonces, para ver qué es una ecuación diferencial homogénea, vamos a definir primero lo que es una función homogénea. Entonces, vamos a suponer que tenemos una función, llamémosla, por ejemplo, la función g, que depende de dos variables. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que esas variables de las cuales depende la función g son las variables x y la variable y. Entonces, tenemos que g es una función que depende tanto de x como de y. Vamos a decir que esa función es homogénea y que su grado de homogeneidad es alfa, donde alfa es un número real, si cumple que cuando nosotros evaluamos la función g en tx ty, nos da igual a t a la alfa multiplicada por la misma función g de xy que teníamos. Es decir, cuando nosotros tenemos la función y en donde está x lo reemplazamos por tx y en donde va y lo reemplazamos por ty y nos damos cuenta que podemos factorizar el t con un grado cualquiera, de tal manera que nos quede el t multiplicando a la misma función que teníamos inicialmente en variables x, y, entonces vamos a decir que la función es homogénea, donde t pues puede ser cualquier valor mayor que 0 y el grado de homogeneidad de la función va a ser alfa, que es el exponente de la variable t. Bueno, entonces vamos a ver esto mediante algunos ejemplos para que lo comprendamos un poco mejor. Entonces, supongamos que tenemos la función g de xy. Supongamos que es igual a x al cuadrado más xy. Entonces, esta es la función que me están proponiendo y queremos ver si esta función es homogénea o no. Entonces, según la teoría, para ver si es homogénea o no, tenemos que mirar cuánto vale g de tx ty. Es decir, vamos a evaluar la función g en tx ty. Donde va x originalmente, vamos a cambiarla por tx y originalmente donde teníamos y lo vamos a cambiar por ty. Entonces, la función g de xy, si observamos, teníamos que era igual a x cuadrado, entonces esta x la vamos a cambiar por tx, entonces nos queda tx y como esa x estaba elevada al cuadrado, entonces ese tx lo elevamos al cuadrado, más, y tenemos en la función g que tenemos x multiplicado por y. Entonces, como yo la estoy evaluando en tx ty, en vez de escribir esta x, voy a escribir tx. Y eso lo multiplico por la y que me aparece acá. Pero en vez de escribir esta y, le escribo ty. Entonces, en todas partes donde teníamos x, escribimos tx. Y donde teníamos y, lo reemplazamos por ty. Y realizamos operaciones de tal manera que podamos factorizar el t. Entonces, nos damos cuenta que el tx elevado al cuadrado, entonces por las propiedades de potenciación, nos queda igual a t elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Más, cuando realizamos la multiplicación tx por ty, como el orden de los factores no altera, todo eso es una multiplicación, tx, ty. Yo voy a multiplicar cambiando el orden. Voy a multiplicar esta t por esta t y t por t me da t cuadrado. Y voy a seguir dejando la x y
y la y que teníamos al final. Lo único que hice fue multiplicar las t porque eran iguales, era la misma variable y la x y la y las dejé nuevamente indicadas. Entonces, observemos aquí que tenemos dos términos en esta función. Tenemos el término t cuadrado x cuadrado y el término t cuadrado xy. Y de esos dos términos observamos que hay un factor común. El factor común que encontramos es el t cuadrado. Estaban esos dos términos. Entonces lo saco como factor común y ahora abro un paréntesis y cada término lo debo dividir entre t cuadrado porque he sacado factor común. Entonces, si este término lo divido entre t cuadrado, el primer término dividido entre t cuadrado, se cancela el t cuadrado y nos da x cuadrado. Entonces, vamos a escribir dentro del paréntesis el x cuadrado. Luego seguimos con más y el siguiente término, t cuadrado xy, lo divido entre t cuadrado, que es el factor común que estoy sacando. Entonces, si yo divido t cuadrado xy entre t cuadrado, se cancela el t cuadrado y solo me va a quedar el término xy. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos aquí? ¿Qué hemos podido factorizar? T cuadrado. ¿Qué me quedó dentro del paréntesis? Dentro del paréntesis me quedó x cuadrado más xy. Si observamos x cuadrado más xy es la misma función g de xy que teníamos. Es decir, que en vez de escribir ese x cuadrado más xy, yo puedo escribir que esa es la función g de xy. Y entonces me queda que esto es igual, escribo el t cuadrado, pero lo que me quedó entre paréntesis es g de xy, entonces lo reemplazo por g de xy. Y he comprobado que g de tx ty es igual a t cuadrado por g de xy. Es decir, hemos comprobado que esta función es una función homogénea y que su grado de homogeneidad es 2. El exponente del t es 2. Por lo tanto, es una función homogénea y nos ha quedado demostrada. Vamos a realizar un segundo ejemplo. Digamos, supongamos que tenemos g de xy igual a seno de x sobre y. ¿Listo? Entonces, voy a ver si esta función es homogénea. ¿Cómo compruebo si es homogénea? Nuevamente tengo que decir o tengo que ver quién es g de tx, ty. Y en la función que tenemos originalmente reemplazo la x por tx y la y por ty. ¿Listo? Entonces, esto me queda seno de la x la reemplazo por tx y la y la reemplazo por ty. Como el t está en el denominador, aquí me sale una condición de que t tiene que ser distinto de 0. ¿Por qué distinto de 0? Porque si fuera igual a 0, pues estaría dividiendo entre 0 y eso no es posible. Pero miren que la condición para las funciones homogéneas únicamente es que t sea mayor que 0. No pasa nada si t es distinto de 0. Yo solo necesito que t sea mayor que 0. Entonces, me queda que aquí podemos cancelar el t que está multiplicando en el numerador y en el denominador y me queda que esto es seno de x sobre y. Y si observamos, seno de x sobre y es lo mismo que escribir t a la 0 porque t a la 0 es 1 por propiedades de potenciación. Y el seno de x sobre y, miren que es la función g de xy. Por lo tanto,
aquí voy a reemplazar ese seno por g de xy. Y he comprobado que esta función es una función homogénea y que su grado de homogeneidad es 0. ¿Listo? Entonces, también tenemos acá una función homogénea. Vamos a hacer un último ejemplo para pasar de una vez a las ecuaciones diferenciales homogéneas, que es lo que nos interesa en este momento. Entonces, digamos que tenemos g de xy igual a 1 sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado. Entonces, para comprobar que es homogénea, evaluamos en tx, ty. Entonces nos queda que esto es 1 sobre la raíz cuadrada de, reemplazo la x por t y nos quedaría tx al cuadrado, la x por tx y la y por ty, entonces nos queda, ty elevado al cuadrado. Entonces esto es igual a 1 sobre la raíz cuadrada. Miren que el tx al cuadrado es t cuadrado, x al cuadrado, más t cuadrado, y al cuadrado. ¿Listo? Entonces, observemos que dentro de la raíz hay un factor común que es t cuadrado, entonces nos queda 1 sobre, perdón, acá omití algo. Miren que acá el t también tiene que ser distinto de 0, porque si fuera 0 nos quedaría dentro de la raíz un 0 y como la raíz está en el denominador, pues no podríamos tener división entre 0. ¿Listo? Entonces acá también el t tiene que ser distinto de 0. Pero ya vemos que eso no nos afecta porque la única condición es que se cumpla para t mayor que 0. Bueno, entonces continuando, factorizamos el t cuadrado y nos queda t cuadrado por x cuadrado más y cuadrado dentro de la raíz. Y me ha quedado una multiplicación dentro de la raíz. Recuerden que cuando yo tengo multiplicaciones dentro de la raíz, puedo separar la raíz para ambos factores. Es decir que aquí nos queda 1 sobre raíz de t cuadrado por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Listo. Ahora, ¿qué pasa aquí? Observemos que se cancela la raíz con el cuadrado. Pero ojo, porque cuando me queda raíz cuadrada de t al cuadrado, se cancela la raíz, pero la t queda dentro de valor absoluto. Entonces, nos queda que esto es igual a 1 sobre valor absoluto de t por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo? Ahora, si yo pongo aquí la condición de que t sea mayor que 0, que es lo que necesito para las funciones homogéneas, entonces si en esa condición no necesito el valor absoluto, porque si ya t es mayor que 0, el valor absoluto ya sigue siendo el mismo t. Entonces, si t es mayor que 0, el valor absoluto de t es el mismo t. ¿Listo? Por raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y esto es igual, ese t puedo subirlo al numerador como t a la menos 1, pero lo voy a subir al numerador y lo voy a dejar así multiplicando por 1 sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado. ¿Listo?
Como el AT tenía exponente 1, lo puedo subir cambiándole de signo al exponente porque estaba multiplicando, porque tenía una multiplicación. Listo. Entonces, observemos que este 1 sobre raíz de 1, perdón, sobre raíz de x cuadrado más y cuadrado, esto es la función g de xy. Por lo tanto, me ha quedado igual a t a la menos 1 por g de xy. Conclusión, esta función sí es homogénea y su grado de homogeneidad es menos 1. ¿Listo? Entonces, pues para probar que una función es homogénea, solo toca mirar cómo factorizar el t con un grado que le quede multiplicado por el g de xy. Obviamente no todas las funciones son homogéneas y pues acá lo primero que debemos hacer es comprobar si una función es homogénea para ver las ecuaciones diferenciales homogéneas. Por eso necesitábamos ver antes este pequeño preámbulo. Entonces, ahora sí. Supongamos que nosotros tenemos la ecuación diferencial de grado 1 escrita en su forma general que vimos en las clases pasadas, m de xy por dx más n de xy por dy igual a 0. Ya habíamos dicho que esta es la forma general de escribir la ecuación diferencial de grado 1 y vamos a suponer que las funciones que tenemos aquí, la función m de xy y la función n de xy son homogéneas y tienen el mismo grado de homogeneidad. Entonces, en ese caso se diría que la ecuación diferencial es homogénea. Entonces, escribamos eso acá. Si m de xy y n de xy son homogéneas con el mismo grado de homogeneidad, la ecuación diferencial se denomina ecuación diferencial homogénea. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación diferencial homogénea, podemos resolverla haciendo una sustitución, la cual les voy a escribir a continuación. Bueno, entonces, les decía que cuando la ecuación diferencial es homogénea, se va a realizar la sustitución z igual a y sobre x. Listo, vamos a introducir una nueva variable en la ecuación diferencial, que es la variable z, y vamos a cancelar una de sus variables. En este caso, yo recomiendo que lo que pueden hacer aquí es despejar la variable y nos queda que zx es igual a y, ¿no? Porque la x que está dividiendo pasa a multiplicar. Si ustedes hacen eso, la nueva ecuación diferencial les va a quedar escrita en términos de x y de z. Ya no les va a aparecer la variable y. Y la ecuación diferencial que les queda en variables x, z es una ecuación diferencial que es de variables separables. Entonces, siempre que ustedes tengan una homogénea, hagan la sustitución z igual a y sobre x para llevar
la ecuación a una ecuación de variables separables. Entonces, si ustedes hacen esta sustitución, entonces obviamente tienen que reemplazar el diferencial de y. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? ¿Cómo van a sacar el de y? ¿Cómo van a obtener el de y? Pues voy de aquí, de donde tengo el zx igual a y, voy a hallar las derivadas respecto a x, voy a derivar respecto a x para después despejar el de y que voy a necesitar dentro de la ecuación diferencial. ¿Listo? Entonces, una notación, obviamente esto es igual a y igual a zx, ¿no? Es lo mismo para algunos que se confunden. Entonces, si yo saco la derivada, si tengo y igual a zx y saco la derivada respecto a x, derivo a ambos lados respecto a x, me queda que de y de x es igual. Vamos a derivar respecto a x. Entonces, en el lado derecho tengo una multiplicación, acá tengo una multiplicación y tengo que derivar usando la regla del producto. Entonces, ¿cómo es la derivada usando la regla del producto? Entonces, derivada la primera, es decir, la derivada de z respecto a x, por el segundo sin derivar, es decir, por x, solo que intercambié el orden de los factores, más el primero sin derivar, es decir, z, por la derivada del segundo. Pero la derivada de x, si estoy derivando respecto a x, la derivada de x es 1. Entonces solo me va a quedar z por 1, que es z. ¿Listo? Entonces, ahora que tengo esto, lo que hago es multiplicar todo por dx para que el dy me quede despejado. Entonces me queda dy igual. Si multiplico por dx al otro lado, me queda x por dz, porque se cancela el dx, más el z por dx. Multipliqué todo el lado derecho por dx. Entonces, el primer término se cancela el dx y en el segundo término me queda z por dx. Aquí hay una anotación importante por hacer y es porque algunos a veces, pues al consultar la bibliografía ven diferentes métodos. Algunos libros, cuando hacen la sustitución, usan el z igual a y sobre x, entonces lo que hacen, y el de y de x igual a x de z sobre dx más z. Entonces lo que hacen en la ecuación diferencial es despejar el de y de x y después en todas partes donde les aparece y sobre x, reemplazarlo por z. Esa es una forma, Y la otra forma, que es en la que yo voy a basar este video, es que directamente, sin necesidad de despejar el de y de x, en la ecuación diferencial, donde me aparece y, lo reemplazo por zx, como lo tenemos acá, y donde me aparece de y, lo reemplazo por x de z más z de x. Listo, cualquiera de las dos formas es la misma, miren que sale de lo mismo, pero pues algunos libros lo hacen de una forma y otros libros lo hacen de otra, lo cual es absolutamente válido. No considero que sea más complicado lo uno que lo otro, pues siempre les va a salir igual. Listo, entonces vamos a resolver un par de ejemplos de ecuaciones diferenciales homogéneas para que ustedes vean cómo se procede cuando las tenemos, ¿no? Entonces vamos con ejemplos. Entonces vamos con la primera ecuación diferencial. Entonces supongamos que tengo la ecuación diferencial x más y por dx menos x menos y por dy igual a 0. Listo, entonces esta es mi ecuación diferencial. Entonces, como ya está escrita en su forma general, entonces lo que hago es identificar quién es m de xy
y quién es n de xy. Entonces, m de xy en este caso sería lo que acompaña al de x, que sería x más y. Y el n de xy es lo que nos acompaña al diferencial de y, ¿no? Que en este caso, pues no importa si lo tomamos con signo o no, pero pues digamos que para no confundirnos después, tomémosla con todo y signo. Es menos x menos y. Bueno, entonces vamos a ver si esas dos funciones son homogéneas o no. Entonces vamos a empezar con la m. Vamos a ver si es homogénea. M de tx, ty. Entonces, esto es igual a, reemplazo la x por tx más ty. Observamos inmediatamente que podemos factorizar la t y nos queda t por x más y. Entonces, esto es igual a t por x más y es m de xy. Entonces, hemos comprobado que es homogénea m de xy es homogénea de grado 1. Porque la t está elevado a la 1. Ahora vamos con el n de xy. Entonces, el n de xy vamos a reemplazar la x por x, perdón, n de tx ty. Entonces recuerden que n de tx de n de xy es menos x menos y. Si reemplazamos la x por tx y la y por ty, nos va a quedar menos tx menos ty. ¿Listo? Entonces observamos que dentro del paréntesis podemos factorizar una t. ¿Listo? Entonces nos queda menos, saquemos el t por fuera, x menos y. ¿Listo? Y pues podríamos escribirlo así para que nos quede claro. Esto es lo mismo que t por menos x menos y. ¿Listo? Entonces, ese menos x menos y es el n de xy, entonces nos queda t por n de xy. Y hemos comprobado que n de xy es homogénea de grado 1. Y como ambas son homogéneas y tienen el mismo grado de homogeneidad, entonces la ecuación diferencial es homogénea. Entonces, cada vez que nosotros vemos una ecuación diferencial homogénea, ahí mismo debemos recordar que todas las ecuaciones diferenciales homogéneas pueden ser llevadas mediante una sustitución a una ecuación diferencial de variables separables. Entonces, ¿cuál es la sustitución? Siempre va a ser z igual a y sobre x. O como ya lo tenemos por ahí arriba ya despejado, sabemos que la sustitución es y igual a zx. Y que de y, miren, verifiquemos por acá arriba nos había dado, de y es igual a x de z más z de x. Entonces, de y es x de z más z de x. ¿Listo? Entonces, esa es la sustitución que se hace siempre. Entonces, vamos a la ecuación diferencial como nos la habían dado. Entonces, teníamos x más y por dx menos x menos y por dy igual a 0. Y hacemos la sustitución que acabamos de mencionar. Y igual a zx
y de y igual a x de z más z de x. Entonces, vamos a hacer esa sustitución dentro de la ecuación diferencial. Entonces, donde va y lo reemplazamos por z de x y donde va de y por x de z más z de x. Entonces, ¿qué nos queda en la ecuación diferencial? Nos queda x más zx, ya no va y, va zx, por dx menos x menos y, pero y lo reemplazo por zx, por dy, es decir, por x por dz más z por dx. Ojo con el uso del paréntesis. Yo acá he escrito esto entre paréntesis porque todo esto va a estar multiplicado por x menos z de x, zx. Entonces lo que hago hasta luego es álgebra, porque recuerden que el fin de esto es llevar a variables separables. Entonces voy a hacer un poquito de álgebra. Nos queda que x más zx por dx. Lo que voy a hacer a continuación es aplicar la distributiva. Entonces voy a empezar a multiplicar la x por cada uno de los términos del siguiente paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese proceso. Entonces empezamos x por x de z, nos queda x cuadrado por dz. Luego x por z de x nos queda más xz de x. Luego voy a multiplicar este menos zx por los dos términos del siguiente paréntesis, ¿no? Recordemos que tenemos un signo menos que lo precede y lo debemos tener en cuenta. Entonces, menos zx por x de z menos por más nos da menos. Zx por x de z nos queda zx cuadrado por dz. Luego, menos por más nos da menos. Zx por z de x, entonces nos queda z cuadrado por x por dx igual a 0. ¿Listo? Acá un paréntesis porque todo estaba antecedido por un signo negativo. Listo, entonces nos queda que x más zx por dx, permítanme un momentico acá. Listo. Voy a multiplicar por el signo menos que está antecedido del paréntesis. Listo, entonces nos queda menos por más, nos da menos x cuadrado por dz. Luego, menos por más nos da menos xz de x. Luego, menos por menos nos da más zx cuadrado por dz. Luego, menos por menos nos da más z cuadrado x por dx y esto igual a 0. Ahora, en un paréntesis voy a agrupar todo aquello que tiene de x y en otro paréntesis todo aquello que tiene de z. Entonces vamos a empezar con lo que tiene de x. Entonces vamos con esto que tenía de x. Voy a sacar lo que tiene factor común de x. Entonces nos queda x más zx. Ahora, ¿qué más tiene de x? Tenemos menos xz. ¿Listo? ¿Qué más tiene de x? Z cuadrado x más
z cuadrado x. Y esto está multiplicado por dx. Saqué factor común de x. Ahora vamos a factorizar todo aquello que tiene el de z. ¿Listo? Entonces, ¿qué tiene de z? Menos x cuadrado. ¿Qué más tiene de z? Tenemos más zx cuadrado y hasta allí nos queda factorizado por dz. Saqué factor común de z, ¿no? Bueno, entonces observemos que en el primer paréntesis se nos va a cancelar el término zx con xz, el orden de los factores no altera. Y que hay un factor común que es x, entonces voy a sacar ese factor común. Entonces nos queda x por x dividido x nos da 1 más z cuadrado x dividido x nos queda z cuadrado y esto multiplicado por el de x. Luego, en el siguiente paréntesis, observo que tengo un factor común que es x cuadrado. Entonces saco ese factor común, entonces nos queda más x cuadrado por z menos 1 multiplicado por dz igual a 0. Listo. Entonces, fíjense que allí ya puedo ir separando las variables, ¿no? Vamos a pasar uno de los términos al lado contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a pasar todo este término al otro lado. Bueno, entonces, buscando separar variables nos queda x por 1 más z cuadrado por dx igual a menos, porque está sumando, pasa a restar, x cuadrado por z menos 1 por dz. ¿Listo? Entonces, como estoy buscando separar variables, este término que está multiplicando a este lado, lo voy a pasar a dividir al otro lado, porque en el otro lado quiero que me queden las zetas y en el lado izquierdo quiero que me queden las x. Por lo tanto, el x cuadrado que también está multiplicando, en el lado derecho lo paso al lado izquierdo a dividir. Es decir, que nos queda x sobre x cuadrado, porque lo pasé a dividir, multiplicado por dx, igual. Miren que en el lado derecho yo dejé un menos, entonces nos queda menos z menos 1 y también he pasado el 1 más z cuadrado que tenía en el lado izquierdo, lo voy a pasar al lado derecho. 1 más z cuadrado y esto por dz. Listo. Observamos que se cancela una x en el lado izquierdo y nos queda 1 sobre x por dx y en el lado derecho voy a distribuir el menos para el numerador. Entonces nos queda menos z más 1, que si lo escribo en otra forma sería 1 menos z, ¿no? Le cambié de signo al 1 y le cambié de signo a la z. Sobre 1 más z cuadrado por dz. Fíjense que ya hemos separado las variables, entonces como ya se separaron las variables, lo que se hace a continuación o lo que se debe hacer a continuación es aplicar la integral en ambos lados. Entonces nos queda integral de 1 sobre x por dx igual a la integral de 1 menos z sobre 1 más z cuadrado y esto por dz. Listo. Ahora, la integral de 1 sobre x sabemos que es
logaritmo natural de x. Entonces nos queda logaritmo natural de valor absoluto de x, ¿no? Igual a, en esta integral voy a separar en dos integrales. ¿Cómo lo voy a separar? Nos queda 1 sobre 1 más z cuadrado por dz menos, porque aquí había un signo menos, ¿no? Entonces lo conservo, integral de z sobre 1 más z cuadrado. Fíjense que repartí en el mismo denominador, ¿no? Para cada uno de los términos que tengo en el numerador. Entonces sería 1 sobre 1 más z cuadrado y en otro término menos z sobre 1 más z cuadrado. La constante de integración la voy a sumar luego. O si quiero, pues lo puedo hacer de una vez. Pues eso no tendría ningún inconveniente, ¿no? Si ustedes quieren sumarlo de una vez o lo suman al final. Voy a sumarlo entonces de una vez para que no lo vayamos a olvidar. Listo. Entonces, ¿con qué fin separé en dos integrales? Porque la primera ya está en tabla. La integral de 1 sobre 1 más z cuadrado, sabemos de cálculo integral que eso es arcotangente de z. Entonces, arcotangente de z. Verifiquen en su tabla de integral, ¿no? O la derivada de arcotangente de z es 1 sobre 1 más z cuadrado. Listo. Menos la otra integral. Sucede que para hacer la otra integral, vemos que la podemos hacer mediante una sustitución. ¿Qué sustitución vamos a hacer? Vamos a hacer la sustitución u igual a 1 más z cuadrado. ¿Por qué hacemos esta sustitución? Porque nos damos cuenta que si hallamos de u, esto es igual a la derivada de 1 es 0 y la derivada de z sería, de z cuadrado sería 2z por dz. Y el 2 que está multiplicando pasa a dividir y nos queda que du sobre 2 es igual a z de z, que es precisamente lo que tenemos en el numerador. Z de z, entonces va a ser du sobre 2. Nos queda entonces menos la integral de z por dz es du sobre 2. Y esto está sobre u. ¿Listo? Porque fue nuestra sustitución. Voy a escribirlo mejor para aplicar la ley de orejas sobre u. Listo. Entonces, ahora, para aplicar la ley de orejas, esta u está sobre 1. Entonces nos queda que logaritmo natural de x más la constante es igual a arcotangente de z menos integral de. Entonces aplicamos la ley de medios y extremos o ley de orejas, como la conozcan. Entonces nos queda du por 1 es du sobre 2u. ¿Listo? Y entonces nos quedaría que logaritmo natural de x más la constante es igual a arcotangente de z menos ese un medio que está dentro de la integral lo sacamos y nos queda la integral de 1 sobre u, que es logaritmo natural del valor absoluto de u. Pero voy a reemplazar de una vez quién es u. ¿Quién es u? Según la sustitución que hice anteriormente, u es 1 más z cuadrado. ¿Listo? Ahora bien, tenemos que simplificar un poquito la respuesta.
y volver a la variable original, porque a mí en la ecuación diferencial no me lo plantearon con z, me lo plantearon con x y y. Entonces, tenemos que volver a la variable original, ver quién es z. Entonces, recuerden que nosotros habíamos hecho, para resolver la ecuación diferencial, habíamos hecho la sustitución z igual a y sobre x, ¿no? O lo que es lo mismo, zx igual a y. ¿Listo? Entonces, si despejan de zx igual a y, despejan la z, se dan cuenta que z es igual a y sobre x. Por lo tanto, nos queda que logaritmo natural de x más c, perdón acá, es igual a arcotangente de z, que es y sobre, perdón, sobre x, y sobre x, menos 1/2 logaritmo natural de. Bueno, aquí el valor absoluto sobra porque 1 más z cuadrado siempre es positivo, por ser z cuadrado siempre es positivo, y si le sumamos 1, eso siempre es positivo. Entonces no es necesario el valor absoluto. Entonces nos quedaría 1 más, recordemos que z es y sobre x, entonces si no lo elevo al cuadrado, me quedaría y cuadrado sobre x al cuadrado. Listo, entonces ya todo está en términos de x y de y, pero pues es bueno que simplifiquemos un poco los cálculos, ¿no? Entonces, aplicando algunas propiedades, como no podemos despejar aquí directamente la variable dependiente, entonces lo que vamos a hacer es al menos dejar la respuesta simplificada de forma adecuada. Bueno, entonces, ¿aquí qué nos queda? Nos queda logaritmo natural de x más c es igual a arcotangente de y sobre x. Hasta ahora no puedo hacer nada, pero acá en el logaritmo sí puedo hacer algunas cosas. Para empezar, el 1/2 que está multiplicando el logaritmo, yo lo puedo subir como exponente por propiedades de los logaritmos. Entonces, si yo subo como exponente ese 1/2, a lo que está dentro del logaritmo nos queda menos logaritmo natural de. Tener exponente 1/2 es lo mismo que decir raíz cuadrada, ¿no? Entonces nos queda raíz cuadrada de 1 más y cuadrado sobre x cuadrado. Bueno, ahora observemos, dentro de la raíz cuadrada hay una suma de fraccionarios que se puede realizar. Entonces, haciendo esa suma de fraccionarios, ¿qué nos va a quedar? Nos queda menos logaritmo natural de raíz cuadrada de. Este 1 está sobre 1. Y haciendo la suma de fraccionarios nos quedaría 1 por x cuadrado es x cuadrado más 1 por y cuadrado es y cuadrado sobre x cuadrado. Bueno, pero si nosotros observamos la raíz cuadrada, dentro de la raíz cuadrada hay un fraccionario, entonces podemos repartir la raíz cuadrada para el numerador y para el denominador. Entonces nos quedaría el logaritmo natural de la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado sobre la raíz cuadrada de x cuadrado, que nos da valor absoluto de x. Recuerden, si tienen raíz cuadrada de a al cuadrado, eso es valor absoluto de a. Bueno, ahora, por propiedades de logaritmación, cuando nosotros tenemos una división dentro de un logaritmo,
podemos repartir logaritmo de arriba menos logaritmo de abajo. Entonces nos queda logaritmo natural de x más c es igual a arco tangente de y sobre x. Entonces vamos a repartir logaritmo natural del numerador menos logaritmo natural del denominador. Pero teniendo en cuenta el menos de aquí, entonces nos va a quedar menos logaritmo natural del numerador más logaritmo natural del denominador, porque se cambian de signos por el menos que había. ¿Listo? ¿Y qué pasa? Que se cancela el logaritmo natural de x que hay al lado izquierdo con el logaritmo natural de x que hay al lado derecho. Es decir, si pasamos el logaritmo natural de x del lado izquierdo al derecho, de sumar pasa a restar y pues se va a cancelar. Entonces, por eso lo cancelo desde una vez. ¿Listo? Entonces, en síntesis, nos queda que C es igual a arco tangente de y sobre x menos el logaritmo natural de x cuadrado más y cuadrado. Y esta sería la solución de la ecuación diferencial. ¿Listo? Este pues sería primer ejemplo de ecuaciones diferenciales homogéneas. Vamos a resolver un segundo ejemplo. Entonces supongamos que tenemos la ecuación diferencial x por y' igual a 2x más 3y. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Para empezar, debemos escribir la ecuación diferencial en la forma general de una ecuación diferencial de primer grado. ¿Listo? Entonces, para eso hay que tener en cuenta que esa y' se debe escribir como de y de x. Y lo que está en el lado derecho sumando, lo paso al lado izquierdo a restar. Es decir, nos quedaría menos, voy a escribir de una vez, menos todo compacto el lado derecho. Menos 2x más 3y en un paréntesis. Lo pasé del lado derecho al lado izquierdo a restar. Sigue más x por de y de x. ¿Quién es de y de x? Es el y' que había ahí, lo cambié por de y de x. Y para quitar ese de x voy a multiplicar todo por dx y nos queda menos 2x más 3y por dx más x por dy igual a 0. Listo. Miren que ya la ecuación diferencial está escrita pues en la forma general. Listo, entonces ya puedo identificar quién es m y quién es n. Entonces en este caso, la m de xy es menos 2x más 3y y la n de xy es x. Entonces, les voy a dejar como una actividad que ustedes prueben que ambas son homogéneas de grado 1. Eso es un proceso que se debe realizar siempre para empezar a resolver como una ecuación diferencial homogénea. Probar que ambas son homogéneas y que tienen el mismo grado de homogeneidad, o si no, no sería una ecuación diferencial homogénea. Entonces, en este caso, las funciones m y n son homogéneas y tienen grado de homogeneidad 1. Entonces, como son homogéneas de grado de homogeneidad igual, la ecuación diferencial es homogénea. Y por ser homogénea, entonces se va a realizar una sustitución para llevar la ecuación diferencial a variables separables. Entonces, escribo la ecuación diferencial menos 2x más 3y
por dx más x por dy igual a 0 y digo que voy a hacer la sustitución. Entonces recordemos la sustitución. La sustitución es y igual a zx y dy es igual a x de z más z de x. Listo, esa siempre es la sustitución que se realiza. Entonces, obviamente, pues a veces no estamos usando las variables x y y, pues entonces es necesario ver cómo sería la sustitución usando las nuevas variables, pero pues estoy hablando en términos generales, ¿no? Entonces, aquí vamos a reemplazar el y igual a zx, el de y igual a x de z más z de x. Entonces nos queda menos 2x más 3 por y, es decir, 3 por zx de x más x por dy, que es x de z más z de x igual a 0. Me queda entonces que esto es menos 2x más 3z x de x y aplico distributiva en el paréntesis con la x. Entonces nos queda x por x, nos queda x cuadrado por dz más x por z sería zx por dx igual a 0. Listo, y entonces hacemos lo mismo que en el ejemplo anterior. Empezamos a agrupar en un paréntesis lo que tiene de x y en otro paréntesis lo que tiene de z. Entonces empecemos con lo que tiene de x. Lo primero que tiene de x sería esto de aquí. ¡Ojo! Porque aquí vemos que esto está antecedido por un signo menos. Por lo tanto, todo lo que escriba dentro del paréntesis debo de cambiarle de signo. Entonces nos queda, bueno, el septo el 2x más 3 zx que ya estaban, ¿no? ¿Qué más tiene de x? El zx. Entonces, tenía más, pero como lo estoy metiendo dentro del paréntesis, entonces nos queda menos zx, ¿no? Porque estaba dentro del, estaba con signo más por fuera del paréntesis y para meterlo dentro del paréntesis debo cambiarle de signo por el menos que estaba antecediendo el paréntesis, ¿no? Miren que corroboren, este menos por este menos nos da más. Ahora, lo que nos quedó con dz, lo único que nos quedó con dz es más x cuadrado por dz igual a 0. ¿Listo? Entonces, en el primer paréntesis observamos que el 3zx menos zx nos va a dar 2zx. Entonces nos queda menos 2 más 2 zx por dx más x cuadrado por dz igual a 0. Listo. Bueno, entonces aquí, ojo que aquí lo había olvidado escribir era un 2x y escribí solo un 2. ¿Listo? Bueno, entonces, de aquí vemos que en el primer paréntesis se puede factorizar un 2x, ¿listo? Entonces nos queda menos 2x por, si factorizo ese 2x, nos queda 2x dividido 2x es 1, más
2zx dividido 2x, el 2 se cancela, la x se cancela y nos queda z por dx más x cuadrado de z. Ustedes pueden ver que de pronto, como en mi caso que había escrito un 2 y me había olvidado escribir la x, ustedes pueden ver que en algún momento pues tienen que poder separar las variables. Yo por eso he caído en cuenta que me faltó escribir una x. Bueno, entonces aquí vamos a separar las variables. ¿Listo? Entonces, vemos que podemos pasar esto negativo, el primer término negativo, al otro lado positivo. Entonces nos queda x cuadrado por dz igual a 2x por 1 más z por el dx. ¿Listo? Entonces, este 2 junto con este 1 más z lo voy a pasar al lado contrario. Están multiplicando, los paso al lado contrario a dividir y el x cuadrado está multiplicando en el lado izquierdo, lo paso al lado derecho a dividir también. Entonces, haciendo eso nos quedaría 1 sobre el 2 que les dije que iba a pasar con el 1 más z por dz es igual a dx sobre el x cuadrado. ¿Listo? Entonces, ya hasta el momento lo que hemos hecho es separar las variables. Y aquí, pues, me había hecho falta escribir el x. Estoy como olvidada un poco con la x. X sobre x cuadrado por dx. Listo, entonces hemos separado las variables. En el lado derecho se cancela la x del numerador con una x del denominador y nos queda 1 sobre 2 por 1 más z por dz igual a 1 sobre x por dx. Bueno, ahora sí, ya están separadas las variables, aplicamos integral en ambos lados. Del lado izquierdo, el 1/2, de una vez podemos sacarlo de la integral y nos queda 1 sobre 1 más z por dz igual a la integral de 1 sobre x por dx. Bueno, el lado derecho ya nos sale directamente la integral. En el lado izquierdo vamos a hacer la sustitución. U igual a 1 más z. Si hacemos esa sustitución, nos queda que de u es la derivada de 1 es 0 y la derivada de z. Entonces, nos quedaría 1/2 por la integral de, fíjense que el de z es el mismo de u, entonces nos quedaría du, 1 por du sobre 1 más z es el que estoy usando como u en mi sustitución. Entonces me queda igual. En el lado derecho ya tenemos logaritmo natural de x más la constante de integración. Si quiero sumarla de una vez, nos queda 1/2, la integral de 1 sobre u sería logaritmo natural de u, pero de una vez voy a decir quién es u, sería 1 más z. Entonces nos quedaría logaritmo natural de 1 más z en valor absoluto igual al logaritmo natural de x más c.
ese 1/2 lo puedo subir como exponente, como en el ejemplo anterior, y nos queda logaritmo natural de raíz cuadrada de valor absoluto de 1 más z igual al logaritmo natural de x más c. Bueno, aquí para simplificar, voy a aplicar exponencial en ambos lados. Entonces nos quedaría que si aplicamos exponencial Euler a la logaritmo natural de raíz cuadrada de valor absoluto de 1 más z sería igual a Euler a la logaritmo natural de x más c en el exponente, ¿no? Entonces se cancela el Euler con el logaritmo natural porque son funciones inversas y nos queda que la raíz cuadrada del valor absoluto de 1 más z sería igual al valor absoluto de x, perdón, acá hay que tener en cuenta propiedades de la potenciación, ¿no? Entonces reparto eso como, lo voy a hacer paso a paso para que lo vean. Euler a la logaritmo natural de x por Euler a la c. Como tenía una suma en el exponente, entonces reparto en multiplicación dejando la misma base. Listo, por propiedades de potenciación. Y nos queda raíz cuadrada de 1 más z, y ahora sí lo que les iba a decir en el paso anterior. Quedaría valor absoluto de x, porque se cancela la exponencial con el logaritmo. Y fíjense que Euler a la c, como c es una constante, entonces esa constante, Euler elevado a una constante va a seguir siendo una constante. Entonces la voy a dejar como una constante llamada c mayúscula y ya sabemos que esa c es positiva. Como la c es positiva, al lado izquierdo tenemos una raíz cuadrada, que ya sabemos que la raíz cuadrada siempre es positiva, ¿no? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar el valor absoluto de la x, porque ya sabemos que el lado izquierdo siempre es positivo. ¿Listo? Entonces, nos queda, y la c es positiva, ¿no? Que la raíz cuadrada de 1 más z en valor absoluto es igual a c por x. Bueno, podríamos aquí elevar al cuadrado en ambos lados para quitar la raíz cuadrada. Entonces nos quedaría valor absoluto de 1 más z sería c por x al cuadrado, pero c por x al cuadrado sería c al cuadrado por x al cuadrado. Y c al cuadrado sigue siendo otra constante, la voy a llamar, por ejemplo, d, aunque si ustedes la quieren volver a llamar c, teniendo en cuenta que ya va a ser una constante diferente, pues no hay ningún problema. Yo la voy a llamar una d mayúscula por x cuadrado. Y yo sé que esa d es una constante mayor que 0, porque c elevado al cuadrado es positivo. Entonces, como d es mayor que 0, d es una constante mayor que 0, porque era c al cuadrado. Entonces, no necesito el valor absoluto que hay en el lado izquierdo, porque ya todo lo del lado derecho sé que es positivo. Entonces nos queda que 1 más z es igual a d por x cuadrado. Ahora, recordemos que esa z es y sobre x. Importante volver a la variable con la que partí la ecuación diferencial. Entonces nos queda que 1 más y sobre x es igual a d por x cuadrado. Entonces vamos a despejar la variable y, que es la variable dependiente. El 1 que está sumando pasa a restar. Nos queda que y sobre x es igual a d por x cuadrado menos 1. Y la x que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces y es igual a d
Multiplico todo el lado derecho por x. Entonces me queda d por x al cubo menos x. Y esta de aquí sería la solución a la ecuación diferencial. ¿Listo? Nos queda resuelto nuestro ejercicio. Bueno, muchachos, espero estudien este tema. La próxima clase vamos a seguir trabajando con ecuaciones diferenciales homogéneas, pero partiendo de una ecuación diferencial que no es homogénea. Muchas gracias.